Listo. Entonces, quiero recordarles que nuestra morfología, recuerden, se basa en esta organización del verbo. Aquí nuevamente pongo esta organización del verbo en los tres sistemas. Aquí en algún momento se quedó el verbo habeo cuando estábamos declinando los infinitivos presentes, por eso está sombreado aquel infinitivo presentes en el que nos quedamos, y cambié el radical del verbo habeo, del verbo amare, que es ama, radical de presente, amaf, radical de perfecto, ahí con la V como marca de perfecto, y amat, radical de supino. Muy, muy importante la identificación de los tres radicales para poder, eh, pensar en la morfología de cada uno de los tiempos modos organizados en sistemas. ¿Ah? Entonces, es importantísimo que nosotros, ya que terminamos de estudiar esa declinación de los infinitivos presentes, recuerden que el infinitivo presente lo voy a hacer aquí un poquito más grande. Ese infinitivo presente siempre singular, tiene género neutro, recuerden que se declina, aquí está la indicación de los casos, y se combina, la declinación se combina con el gerundio, ¿no? Entonces recuerden que el gerundio es la declinación del infinitivo presente de la voz activa, únicamente de la voz activa. Entonces, ya en ese ejercicio, que también hoy lo voy a actualizar para que, y lo subo al chat, para que vayamos exactamente todo lo que vayamos trabajando hoy se quede en este mismo documento. Ahorita está actualizado conforme esto que están viendo en pantalla. Si se acuerdan, teníamos, según la lista esta de verbos, habíamos declinado, ¿no? Se quedaron algunos pendientes, pero por ejemplo aquí, en el verbo nosco, pueden verlo claramente, muchachos. En el verbo nosco tengo el verbo nosquere, luego tengo entre paréntesis, ahí metimos la declinación del infinitivo presente activo, de tal suerte que teníamos nosquendi, nosquendo, dos acusativos, recuerden, era nosquere y nosquendum, que el nosquendum, que el segundo acusativo, el acusativo que tiene forma de gerundio por la nd, generalmente va precedido de las preposiciones in y ad, ¿no? Entonces puedo poner aquí in, ad, nosquendum, y al final el ablativo nosquendo. Recuerden que esta es la forma en la que declinamos los infinitivos presentes en voz activa. Ahora, quiero ir a la tabla de esta tabla que tenemos acá, que va a ser al final nuestra guía, para que vean que ahí está justamente así la declinación. Siguiendo esta tablita tenemos, por ejemplo, nosquere, con la terminación re, nosquendi, incluso aquí de amar o para amar, nosquendo, para amar, nosquere, un infinitivo, un acusativo, de los dos acusativos el primero, terminación re, a amar o amar, y nosquendum, in o ad nosquendum, para amar, ¿no? Entonces tenemos los dos acusativos. Al final el ablativo, nosquendo, aquí, es el que se traduce de manera directa como, o amando, es el que se traduce de manera directa como amando. Entonces, esto es lo que tenemos, la declinación de el infinitivo presente de voz activa, que es el que se va a declinar junto con el modo que se llama gerundio. Entonces, ya con esto recordamos en lo que nos quedamos, no sé, porque entre tanta eventualidad de enfermedad y de no sé cuánto de parte de la Alejandra, como decimos acá, ya no sé si estamos en orden, ¿no? Entonces, ¿cómo ven? ¿Vamos bien hasta aquí? Ahora,
La voz pasiva, fíjense, también aquí en la guía se va a presentar que esta voz pasiva, en lugar de considerar la terminación re que presenta el infinitivo presente activo y la terminación re también en nominativo y en acusativo, va a cambiar la terminación re por la terminación ri. Eso ya lo habíamos visto, ¿no? Ahora lo hacemos más evidente. Por ejemplo, en el caso del verbo amar, quedaría amare, que no lo tengo acá en la lista, el verbo amar, pero tengo, por ejemplo, voy a ir hasta el principio, tengo el verbo, es más, aquí voy a meter el verbo amar, para que nos sirva de guía. Entonces, amo, amas, amare. Entonces, aquí entre paréntesis, la declinación de ese infinitivo, amare, genitivo, amandi. Dativo, amando. Dos acusativos, amare, segundo acusativo, in o ad, amandum, y el ablativo, amando. Luego el perfecto, amo, amas, amare, amavi, amaui. ¿Cuál es la marca que tiene acá? ¿Cuál es la marca que tiene aquí el perfecto? La V. La I. Sí, quitamos la I para obtener el radical para tener de la perfecto. raíz de perfecto, sí. Exacto. Pero la marca de perfecto, acuérdate, José María, que es la V, ¿no? En este caso. Amavi y amatum. Ajá. Es el supino. Ese es el supino. Entonces, yo voy a, de nuevo, me quedo en el infinitivo, que el infinitivo me dice que es un verbo de la primera conjugación, y que es un verbo que tiene como marca la V. Entonces, cambio, me sitúo para cambiar de infinitivo activo, que es el que ya distinguimos en el enunciado, en este caso amare. Voy a cambiar la terminación re del infinitivo presente. Pues voy acá, la terminación re es esta, la cambio por la terminación ri. Entonces, aquí mismo en el enunciado puedo decir que el infinitivo presente es amare, voz activa. Voz pasiva, amari. ¿Sí? Amari. Entonces, fíjense cómo nada más voy a cambiar la terminación re por la terminación ri. Pero, fíjense muy bien, aquí viene el gran pero. La tercera conjugación, que es la atemática, esa no va a cambiar, no va a agregar, no va a cambiar re por ri. En la tercera conjugación voy a tener infinitivos únicamente terminados en i. Entonces, un infinitivo presente de la voz pasiva termina en ri, tanto en nominativo como en acusativo. Pero los verbos de la tercera conjugación, que son los atemáticos, únicamente van a terminar en i. Por eso aquí en la tabla tienen la R entre paréntesis, ¿vale? Fíjense muy bien. Entonces, voy a tener, en latín, voy a tener palabras que terminan en i, que pueden ser genitivos de la segunda declinación, que pueden, ahorita voy a hacer un poco que enloquezcan, ¿no? A ver, entonces, pudieran ser genitivos de la segunda declinación, pudieran ser nominativos plurales también de la segunda declinación. Ahora, en el caso de los verbos, pudiera ser que pudieran ser perfectos en primera persona, como amavi, fíjense ahí, terminada en i, una terminación en i, pero también podrían ser que, como en el caso del verbo, vamos al verbo hago, agis, agere, que es un verbo de la tercera, fíjense muy bien, también podría ser, si el infinitivo presente es agere y su raíz de presente es ag,
cómo va a ser el infinitivo presente de la voz pasiva. Aquí no agrego ri, aquí nada más agrego i. Y muy bien, lo que ya estoy viendo que dice Josefina, no va a ser agri, va a ser agui, agui. Fíjense, ese agui, entonces va a ser un infinitivo pasivo. Entonces, ese agui se va a traducir como ser conducido o ser guiado, agui. Mientras también egi, perdón, Josefina. Que también puede ser un imperativo. También o podría, sea que... o sea, sí, puede, aunque el imperativo más bien es age. Ague, no es agui, aguite. No, age. En la segunda Bueno, persona, no. en la segunda persona del si es aguite, en la segunda persona del plural, ahí sí, por letra de unión, pero en la segunda persona del singular es con e. Ok, puede ser un montón de cosas. Ahora, aquí nos podremos quedar con eso y en todo caso pudiera haber un poco de desesperación, que es, no se pierdan el siguiente capítulo denominado sintaxis. Pero ahorita ya tenemos en mente que cuando nosotros traducimos, en el momento en que vayamos a empezar a traducir, recuerden que siempre vamos a considerar un sujeto, siempre vamos a considerar esto, aunque me lleve ahorita un tiempecito, lo voy a poner, no es más, lo voy a poner con, espérenme un poco, no me importa invertir tiempo en esto, es que esto se les tiene que quedar muy, muy grabadito. No te creas, Josefina, ya voy a empezar a trabajar con la pizarra esta que te desespera tanto para que para quitarte el miedo a esa pizarra, no a los textos, sino a esa pizarra. Dije, a ver de qué manera la podemos emplear. Entonces, aunque me hagas ojos de, no, maestra, por favor, ¿no? Entonces, a ver. Entonces aquí voy a insertar mis cuadritos, me encanta tanto trabajar con estos cuadritos, en donde voy a poner, dice acá, donde voy a poner aquí. Ay, Dios mío, está aquí cambiando. Ya está, sujeto. Muy bien. Sujeto. Siempre pensemos que siempre hay un orden, aunque no siempre es el mismo, pero siempre habrá un orden. Ajá. Y siempre que partimos de ese orden, pensamos que el elemento que va a ir en primer lugar es el sujeto. Luego, si la oración lo permite o lo requiere, se necesitará un objeto directo. Si la oración lo requiere, se necesitará un objeto indirecto. Poner acá, objeto indirecto. También si la oración o si el verbo de esa oración lo requiere, circunstancial. Exactamente, habrá complementos circunstanciales. Y acuérdense de aquella, acuérdense que el sujeto, pues lo ponemos como sujeto, con color, tenemos ahí algunas, ahí lo estoy poniendo en el encabezado. Esto lo tenemos como en color verde, el objeto directo lo tenemos en color moradito, voy a seguir trabajando con esto. Y el objeto indirecto, no tenemos un color, pero es color rosita. Bueno, entonces, siempre consideramos este orden, siempre vamos a considerar ese orden. ¿Quién sabe qué dice? Este orden, ¿no? Aquí ya me quedó una forma más bonita. ¿Quién sabe? Luego la... Es que estoy bien, soy muy...
Entonces, este orden, que es el de los casos, es el que me va, bueno, y todo esto, el que una oración, el que un enunciado, bueno, una oración, vamos a dejarlo así, requiera o no estos elementos sintácticos, recuerden, depende de quién, depende del verbo, siempre va a depender del verbo. Por eso en un texto, lo primero que ustedes deben hacer es localizar el verbo, recuerden, por eso incluso este verbo decimos, siempre al hablar de verbo, decimos que ese verbo es el que se subraya y ese verbo lo expresamos en, se me pierden muchachos, se me pierden lo expresamos en color rojo. No, entonces, el verbo. Ahora, cuando yo les digo, es que el verbo no tiene un orden sintáctico, es que no lo voy a colocar a nivel de las funciones sintácticas, tiene un nivel específico. Y por ejemplo, para nosotros en español, el verbo puede estar separando al sujeto del objeto directo, pero está en otro nivel. O sea, no está al nivel de las funciones sintácticas. Más bien, el verbo es el que me va a decir si requiere sujeto, si requiere objeto directo, si requiere objeto indirecto o si requiere complemento circunstancial, ¿vale? Entonces, si hablamos de una palabra terminada en I, pues, ¿cómo voy a distinguir si se trata de nominativo plural, de genitivo singular, si se trata de un verbo en perfecto, si se trata de un gerundivo, si se trata de un infinitivo pasivo? ¿Cómo voy a saber todo esto? Por la sintaxis, esto es, por el tipo de oración que de acuerdo con la naturaleza del verbo, yo voy a encontrar, voy a estar trabajando, voy a estar conociendo, ¿sale? Entonces, ahorita podemos llegar a ese momento de confusión en el que no sabemos, una palabra misma por su terminación nos pudiera confundir, pero por sintaxis ya todo se va a explicar, ¿vale? Se va a ir aclarando. Muy bien. Entonces, hasta aquí creo que vamos bien. Creo que vamos bien con la cuestión del infinitivo. Ahora, infinitivo activo. Cambio la terminación re por la terminación ri, pero acuérdense, si es de la tercera, nada más voy a tener la terminación i. Ahora, aquí localizo en el siguiente verbo, que es adeo. Agustín, ¿cuál es el infinitivo presente? Adeo. El infinitivo presente activo. No, adire. Adire, que es este. Ahora, ya quedamos en que aquí está el genitivo. Acá tengo adiendi. ¿Cómo queda el dativo? Adiendo. Adiendo. ¿Cómo queda el primer acusativo? Adire. Adire. Y el segundo, in o ad. Adiendum. Adiendum. ¿Y cómo queda el ablativo de ese infinitivo presente activo? Adiendo. Adiendo. Ahora, cambio la terminación. Veo aquí que es un verbo que tiene una raíz de presente terminada en adi, es un verbo de la cuarta. Entonces, cambio la terminación re por la terminación ri. Por lo tanto, ¿cómo queda, Agustín, el infinitivo pasivo? Presente pasivo. Adiri. Adiri. Muy bien, entonces, amare, voy a tener la voz pasiva amari. Adire, voy a tener la voz pasiva adiri. Muy bien. Ahora, ahorita dejo los que están en color rojo, que son verbos irregulares. Vamos al verbo, Graciela, al verbo hago. Hago, agis, agere, genitivo, agendi, dativo. Agiendo. Agendo, muy bien. Primer acusativo. Agere. Bien. Segundo acusativo, in o ad. Agendum. Agendum, muy bien. Ablativo. Agendo. Agendo. Ahora, infinitivo activo, agere.
infinitivo pasivo, ¿de qué conjugación es, Graciela? Es de la tercera. Ahora fíjate, incluso aquí ya tenemos, fíjense todos, ya tenemos marcados cuáles son los radicales. Si es un radical terminado en consonante, pues imposible agregarle ri, porque entonces quedaría agri, ¿no? Entonces fíjense, los verbos de la tercera conjugación, recuerden, tienen una raíz de presente terminada en consonante. Por eso es muy natural que en el infinitivo presente pasivo, esos sean los que cambian la terminación ere por una i. Por lo tanto, ¿cómo queda el infinitivo pasivo, Graciela? Agendri. No, queda agi. Acuérdate, acá está nuestra guía, acuérdate que verbos de la primera, amare, amari, cambian re por ri, amare, amari, avere, averi. Cuarta, audire, audiri. Pero los verbos de la tercera nada más van a agregar la i, solamente la i para los verbos de la tercera. Por lo tanto, voy acá al verbo aperio. Josefina, ¿de qué conjugación es aperio? Aperio es de la cuarta. Por lo tanto, ¿cómo va a ser su infinitivo pasivo? El activo es aperire, el pasivo Aperiri. aperiri. Muy bien. Voy al siguiente, José María. Tengo el verbo apelare. ¿Voz pasiva? Sí. Voz pasiva sería apelari. Apelari. Muy bien. Agustín, otra vez, Agustín querido. Lo voy a hacer más grande para que no suframos con esto. Entonces, apelare. Aquí está ya, apelari. Luego, ascendere. Ascendere. Fíjate nada más, Agustín, cómo termina su radical de presente en consonante. Eso me indica que es un verbo de la tercera conjugación. Por lo tanto, ¿cuál es su infinitivo pasivo? Nada más agregamos. A ver, era No sin te la- preocupes, no te preocupes. Entonces, no. ri para primera, segunda y cuarta. Tercera, nada más agrega ¿Ahí sola? No, no me acuerdo. la i. Solamente agrega la i. Por lo tanto, ¿cómo queda aquí el infinitivo pasivo? Askendi. Eso, askendi. Fíjense, entonces acá, este está mal, no es askendi. ¿No? Este está mal. Askendendi. Asken, porque la raíz es askend. Endi. Y estaba mal. Bueno. Pero lo que sí, este infinitivo pasivo, fíjense bien, les estoy vendiendo el tercer nivel. Fíjense bien, lo estoy promocionando. Fíjense bien. Vean cómo este askendi aquí es igual a este askendi. ¿Ya vieron? O sea que este se podría traducir como ser subido, ser subido en infinitivo, o podría traducirse como yo subí o yo he subido. Fíjense bien. Por lo tanto, ¿cómo voy a saber si se trata de este infinitivo en voz pasiva o se trata de un perfecto? ¿Cómo lo voy a saber? Ahora decimos por sintaxis. Ahorita toda la responsabilidad de distinguir si es esto o aquello, toda la responsabilidad se la vamos a echar al tercer semestre, ¿eh? Como cuando los maestros nos dicen, eso ya lo tuvieron que ver en la primaria, eso en la secundaria, eso y en la y luego en los del posgrado, ¿no, Graciela? Pues qué preparación les dieron en la licenciatura, ¿no? Y luego no conforme con cuando terminas tu doctorado, te hablan de las estancias, y bueno, uno siempre le echa la culpa al otro, ¿no? Entonces, nosotros vamos a echar toda esa responsabilidad en el tercer semestre. De eso vamos a estar hablando el tercer semestre, de cómo es que nosotros
en un texto no vamos a confundir la posibilidad de palabras idénticas, de palabras iguales. O sea, ya en un texto, el que tengamos ascendi como infinitivo o ascendi como un verbo conjugado en pasado, en pretérito perfecto, en pasado, me lo va a indicar ¿qué? Me lo va a indicar la construcción, esa sintaxis que hemos adelantado en digamos, este esquema, sujeto, objeto directo, indirecto. Acuérdense que no todas las oraciones van a requerir objeto indirecto. ¿De quién depende? Depende del verbo. El verbo me va a indicar si requiere o no esos elementos, ¿no? Ahora, ya tengo aquí que ascendi y ascendi. Muy bien, Agustín. Ahora, Lau, vamos al verbo asoleo. Creo que más bien este verbo lo acabo de introducir. Fíjate, aquí les puse algunos verbos. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ver, bueno, no importa por qué, pero introduje algunos, ¿no? Entonces, si te fijas, creo que ya no está trabajado. Pero ahora por el enunciado, tú dime de qué conjugación sería la U. Se enuncia. Ajá, dímelo, dímelo. Pues se ve como que es de la segunda. Muy bien, es de la segunda. Porque si yo nada más veo este infinitivo, asolere, ahora con la lectura ya les ayudo un poco. Sería lo que dice don Ludo. Ajá. Aquí nos podría decir don Ludo. Ya ven como si es necesario el macrón. ¿No? Asolere. Mientras los verbos de la tercera tienen esta vocal débil. Por lo tanto, esos verbos de la tercera, aquí la pronunciación no recae en esta sílaba, sino en la sílaba anterior. Por lo tanto, aquí se pronuncia ascendere, mientras en los verbos de la segunda se pronuncia asolere. Ahí va el acento, ahí va la sílaba tónica. Bueno, pero voy a quitar, para hacer enojar a Ludo, voy a quitar el macrón, ¿no? Solamente para ir en contra de Ludo. Ajá. Entonces, muy bien, Ludo. Luego en tu cumpleaños te vamos a regalar algo relativo a los macrones. Miren, ya puso cara de enojado. Entonces, ¿cómo sabemos que que es un verbo de la segunda y que ahí debe ir el acento? ¿Cómo lo vamos a ver? Por la segunda persona. Acuérdense que esta segunda persona es la que me va a decir, esta es temática porque esta se conserva también en la segunda persona. Entonces es asoles, asolere. Entonces, eso me indica que es un verbo de la segunda conjugación. Por lo tanto, ¿cómo va a ser la raíz de presente, Lau? ¿Cuál va a ser la raíz de presente? Asole. Asole. Solo los verbos de la tercera, recuerden, son los que terminan en consonante. Entonces, asole. ¿Cuál es tu raíz de perfecto? Asolu. ¿Cuál es la marca de perfecto? Es esa U que esa se U. pasa, en vez de tener V, salió U. U vocálica. U vocálica. U vocálica. Asolu. ¿Y cuál es la raíz de supino? Pues asolit. 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 Ahora, si tengo asolere de la segunda, ¿cómo es el genitivo de asolere? Acuérdense que el genitivo de un infinitivo es el gerundio. Entonces, Solendi. Eso, muy bien. Y ahí continuamos con la terminación. Asolendo, asolere, inasolendum, adasolendum, asolendo. Ahí está. Ahora, Lau, ¿cuál va a ser la voz pasiva de asolere? Es un verbo de la... Exactamente, asoleri. Yo quería regañar a Lau y no pude. Muy bien, Lau, ahí está, asoleri. Ahí está mi infinitivo. Fíjense que cuando los infinitivos pasivos terminan en are, ere o ire, es muy fácil identificarlos por la terminación ri, igual que los infinitivos activos por la terminación re. Pero los que pueden ser un tanto extraños son los de la tercera conjugación.
Porque recuerden, voy a tener infinitivos terminados en I. Esos son un poquito raros. Incluso, a veces uno se olvida de que son infinitivos, de esas formas en infinitivo, y ya cuando vemos un texto, vemos una palabra terminada en I y generalmente la relacionamos ¿con qué? Con genitivos, con nominativos plurales, etcétera, ¿no? Pero acuérdense que vamos a empezar, no se pierdan, el tercer nivel, porque vamos a empezar ya a ver la clasificación de los verbos. Ahorita estamos clasificando los verbos de acuerdo con su raíz, ¿no? La raíz de presente, que me indica si son primera, segunda, tercera o cuarta conjugación. Incluso por ahí la mixta, ¿no? La que es tercera, cuarta. Pero en el siguiente semestre, ay, ahora sí ya hablo así más tranquila, ajá, vamos a empezar a hacer una clasificación ya de acuerdo al significado de los verbos. Esa clasificación así muy general que a veces no, que nos enseñan al principio y que nos dicen, los verbos se clasifican en dos grandes grupos, los transitivos y los intransitivos, ¿no? Conocemos estos verbos, ¿no? Transitivos e intransitivos, pero vamos a ser un poquito más específicos con la noción de la transitividad, ¿no? ¿Qué tantas clasificaciones podemos hablar, ¿no? ¿Qué tipo de verbos puede haber dentro de esa transitividad de acuerdo con el significado, de acuerdo con la semántica, ¿sí? Y que de alguna manera va a este significado va a contribuir a que la construcción de una oración sea diferente, sea específica, ¿no? Entonces, eso es lo que nos toca trabajar el siguiente semestre. Ahora, muy bien, Lau, ya tengo ahí el verbo asolere. Asolere, voz pasiva, asolere. Vamos al verbo ahora atíneo. Atíneo. ¿Cómo leo, Aida, el infinitivo? Tú dime Atinere. de qué. Atinere, Ay, muy perdón. bien, es atinere. ¿Por qué Atinere. Aida refuerza el acento ahí en la E para Ludo? Vamos a dejarle a Ludo su macrón ahí. Para Ludo Ajá. ahí el atinere. ¿Por qué? Porque veo que esta E se conservó acá. Por lo tanto, es un verbo de la Segunda. segunda. Muy bien, Ujú. es un verbo de la segunda. La segunda. Cuya raíz de presente, cuyo radical de presente es Atine. atine. Atine, perdón, sí, Sí, atine. está muy bien, atine. No vayas a decir, Laura, digo, Aida, le atiné, Le atine. atine, atine. ¿Cómo es el radical de perfecto? Atino. Atinu, en donde vemos que la marca de perfecto ahora es La U. la U. Bien, acuérdense que puede ser una U vocálica, una U consonántica. Consonante. Recuerden que este archivo lo mando al ratito y la raíz de perfecto es de supino, discúlpame. Ajá. Atent. Atent. Ahora, Atent. me quedo en el infinitivo. ¿Cómo es el genitivo de ese infinitivo? Atinendi. Ajá. Atinendi. Porque acuérdate que es de la segunda. Ajá. Atinendi. Ajá. Atinendi. Sí. ¿Sale? Atinendi. Sí. Ahí lo tengo. Ahora, si es de la segunda, ¿cómo es el infinitivo pasivo? Sería atineri. Atineri. Ahí está. Muy bien. Perfectamente. A ver, Malcu, querido. Vamos al verbo cano. Aquí en el verbo cano ya tenemos que el infinitivo es cannere. Fíjate bien, Malcu, no va a ser canere, sino cannere. ¿Por qué? Porque es un verbo de la tercera conjugación. ¿Sí, Malcu? Por lo tanto. Sí, profe, eso se verifica en la segunda persona, ¿no? Porque está en Exactamente. Tienes esta E que cambió acá. Muy bien, Malcu. Por lo tanto, la raíz es can. ¿Cómo va a ser la voz pasiva de cannere? Cani. Cani. Ajá. Muy bien, perfectamente, cani. Entonces, esto va a ser cantado y esto va a ser que Kini, he cantado o canté. Fíjense, termina en I. Bien. Y está perfecto, Malcu. Muy bien. Incluso vean la raíz
una raíz que termina en consonante, pues nada más agregue una I. Son los verbos de la tercera. Muy bien. A ver, Ludo, de esta no te salvas, Ludo. El verbo capio. ¿Cómo es la voz pasiva de capere? Es un verbo de la tercera, Muy bien. ¿ok? Entonces, no lleva R, entonces sería solamente capi. Capi. Entonces, fíjate, Ludo. Muy bien, Ludo. Entonces, fíjate la diferencia entre capi gracias. y kepi. ¿Ya vieron? Kepi. Capi Voilà. es ser capturado, ser tomado, mientras kepi es tomé, he tomado. Luego decimos capturar, Josefina, porque para los mexicanos resulta medio complicado el verbo coger. Para ustedes no tiene tanto problema, pero para nosotros suele ser muy complicado, ¿no? Entonces, no sé Sí, si... ya me informaron. Ya te han me informaron. informaron. No sé Sí. qué pasa en Perú, no sé qué pasa en Argentina, pero el verbo coger como que, y luego nosotros decimos, es que en España se lo cogen todo, ¿no? Entonces, pues nosotros mejor decimos capturar, agarrar, ¿no? Pero bueno, ya vamos aprendiendo nosotros a no ser malpensadotes. Ok, ahora, Claro. vamos al verbo cognosco, ¿no? Cognosco. ¿Cómo queda, Migue? Ya vimos que es un verbo cognoscere, cognosquis de la tercera. Por lo tanto, ¿cómo queda la voz pasiva? Cognosci. Eso, cognosci. Muy bien, perfectamente. Ser conocido, cognosci. Cognoui, conocí. Fíjense, ¿por qué hago la relación entre cognosci y cognoui? Porque las dos formas terminan en i. No olviden que los infinitivos pasivos también pueden terminar en i. Vamos al verbo credere. Vamos, Joseph, al verbo credere, al verbo credo. Entonces, ¿cómo queda la voz pasiva de credere? Es crederi. Credi. Oh, perdón, credi, sí. Porque es de la tercera. tercera, Perdón, Joseph. perdón. ¿Te das cuenta? Credi. Sí, perdón. Entonces tengo credi y vean el perfecto con reduplicación. Credidi. Credidi y credi. No te preocupes, Ludo. No te preocupes, sí te entendimos. Entonces ya Pero está ahí. Sí, José María. Esta regla se cumple para lo de la tercera, pero también para lo de la tercera mixta. Ah, sí, claro, porque la tercera Para mixta finalmente es tercera. Es tercera, Aunque se vale. declina como... Ah, por eso, fíjense muy bien. Qué bueno Sí. que ahorita sale este paréntesis. Voy a escribirlo aquí, aunque después voy a escribir aquí la regla, aunque se borre, no importa, y después tengamos que volver a escribirla, no importa. Voy a poner aquí que la regla de los verbos de la tercera, ¿no?, mixtos, o sea que son tercera y cuarta, son verbos que voy a considerar acá, que siempre, fíjense, siempre se conjugan o como verbos de la cuarta. Siempre se conjugan como verbos de la cuarta. Siempre, siempre, siempre. Menos en infinitivo presente. Hay dos, entonces va a haber dos tiempos en los que no cabe esta regla. En infinitivo presente sigue siendo de la tercera. ¿Por qué? Porque sigue siendo un verbo atemático, ¿no? Por ejemplo, cupio, cup es la raíz, cupere, ¿ah? No es cupire, es cupere. Y, por ejemplo, aquí lo tenemos, ¿no? Aquí, ¿cómo sería aquí? Entonces, José María, aquí inmediatamente está el mixto, ¿cómo sería aquí el infinitivo pasivo? Sería cupi. Cupi, ¿no? Entonces es cupere y cupi. Bueno, la excepción está en que sí es exactamente de la tercera. ¿En qué tiempo? En el infinitivo presente. En infinitivo. Y hay otro tiempo
que es igualitito que el infinitivo presente. Y yo siempre me luzco, así como que yo sé mucha gramática cuando digo la regla. Fíjate, siempre me luzco y les digo, solo en 2 tiempos. El infinitivo presente, tanto de la voz activa como de la voz pasiva. ¿Y en qué otro tiempo? En el imperfecto subjuntivo de voz activa y de voz pasiva. Luego vamos a ver que ese imperfecto subjuntivo, te digo, yo me luzco con esto, ¿eh? Desde que era estudiante yo ya me sentía la muy con esto. Acá decimos me siento la muy. O sea, me creo mucho. ¿Sí? El imperfecto subjuntivo es igual al, fíjate, este tiempo es igual al infinitivo presente. Más la desinencia. Exactamente. Es igual. Por eso es la razón, esa es la razón por la que los verbos mixtos van a actuar como verbos de la cuarta, menos en estos 2 tiempos. Menos en esos 2. ¿Sí, José María? Sí. ¿Sí? Pero finalmente siguen siendo verbos de qué? Siguen siendo verbos de la tercera. Por eso va a ser cupere cupi. ¿Esto qué es? Ser deseado. Cupi, ser deseado. Mientras cupidi, deseé, he deseado. Muy bien, buena observación. Ya quedó ahí el verbo cupio. Ahora, ¿cómo lees el siguiente infinitivo? ¿Cómo lo lees, Graciela? Este infinitivo. Debe. Devere. Muy bien, devere. No decimos devere, sino devere. Acuérdense que los verbos de la segunda acentúan aquí, o aquí llevan el famoso macrón. Entonces es como ahí si fuera un acento, prosódico. Devere. Debe o devere. Muy bien. ¿Cómo queda la voz pasiva, Graciela? Debí. No, porque no puedes dejar, es de la segunda. Fíjate cómo la raíz termina en vocal. Ahí sí no puedes quitar la vocal, no es de la tercera, es de la segunda. Por lo tanto, ¿cómo queda el infinitivo pasivo? Deveri. ¿No dijiste deveri? No, sí dije debí. Debi, deveri. Acuérdate que solo los de la tercera terminan en i. ¿Sí, Graciela? Entonces, deveri. Ser debido. Bien. El infinitivo pasivo, voy a borrar acá la regla esta. Infinitivo pasivo de describere. ¿Cómo queda, Josefina? De describere, el infinitivo pasivo es describir, desde la segunda, ¿no? Es de la tercera. De la tercera, describí. Describí. Entonces, fíjense, describí, he descrito y descripsi. No, perdón. Describí, ser descrito, mientras descripsi, he descrito. Bien, describí. Bien. Devorare. Agustín, devorare. Voz pasiva. Devorar. Sí, devorari. Devorari. Muy bien. Ser devorado, mientras aquí devoré. Las 2 formas en i. Bien. Siguiente. Lau. Dicere. Voz pasiva, Lau. Dicere. Diki. Diki. Fíjense la diferencia entre diki y dixi. Un infinitivo pasivo tiene la raíz, infinitivo presente pasivo tiene la raíz de presente, mientras esta forma que marca de perfecto tuvo la X, la S. Acuérdense que la X implica la S. Ahí sale. Entonces, esta es Dixie, es Dije o he dicho. Dije o he dicho. ¿Y Diki fue dicho? Ajá. ¿O es no, dicho? ser dicho. Ser dicho. Ajá. Ya. Bien. Ahora, vámonos, Aida, al verbo dimitere.
¿Cómo queda el infinitivo pasivo? Sí, profesora, sería dimiti. Dimiti, porque es de la tercera. Muy bien, Aida. La tercera. Ujú. Fíjense la diferencia entre dimiti y dimisi. ¿Ah? Sí, ajá. Bien, Sí. muy bien, Aida. Verbo Ujú. Malcu, verbo dispergere. Pasivo. Infinitivo presente Dispergi, pasivo. profe, ¿me escucha? Dispergi. Sí, muy bien. Dispergi. Bien, Malcu. Dispergere, dispergi. Muy bien. Dare, Ludo. Voz pasiva de dare. Perdón. Ay, Sería, pobrecito Ludo. sí, estoy con bronquitis. Sí, Sería hombre. Dari. Dari. Da- Ay, Ludo. Dari. Sí. Qué horror. Y mira, ahora sí ya no te creímos. Eso te pasa por mentirnos tanto. Ahora que es verdad, ya ni te creímos. Ludo. No. No. Y tose así para que ya nada más te falta poner ahí No. una imagen de un enfermito ahí que no seas tú. Muy bien. Dari. No, estoy Dari enfermito. y Dedi, fíjense. Muy bien. Donare, Migue, voz pasiva. Migue. Ay, a ver, voy a ver si ya lo ha. Donari. Exacto, Migue, muy bien. Donare, donari. Muy bien. Donari, ser donado, donaui, doné. Doné. Bien. A ver, Joseph, voz pasiva de duquere. Duquere. Duki. Duki. Fíjense, duki, mientras duxi es perfecto, pretérito perfecto. Conduje, he conducido. Mientras duki, ser conducido. Educo, Graciela. Educare, voz pasiva. Educari. Educari. Muy bien, educari, educaui. Voz pasiva, Josefina, de eduquere. Eduki. Ujú, muy bien, eduqui. Ajá. Bien, expulsar, ¿no? Hacer salir, expulsar, ser expulsado. Y eduxi, expulsé, hice salir. Bien. Emitere, José María. Emiti. Emiti, bien. Emiti y emisi. Espérense. Termino esta vuelta. Agustín, ay, Agustín, ya hasta me dio frío de verte. Agustín, expedire. Expedir es expediri. Ajá, muy bien. Expedir. Expedire, expediri. Expediri, expediwi. A ver, Lau, dime los 3 radicales del verbo expedio, radical de presente. Sería expedi. Expedi. Ese sería el radical de presente. Muy bien. Luego Su voz pasiva, la voz pasiva es expediri. El genitivo, la voz pasiva es expediri. El genitivo es expediendi. Muy bien. Radical de perfecto. Expedibi. Bien. Expedibi. Hasta bien. V. Ahí está la marca, que es una V. Es una V. Ajá. Y es un verbo de la cuarta. Es de la cuarta. Muy bien, Lau. ¿Y cuál es el radical de supino? Expedit. Expedit. Muy bien. Perfecto. El verbo facio, Lau. Sí. ¿Voz pasiva? Sería faqui, solamente. Ajá, ser hecho, faqui, mientras fequi, hice. Sería el perfecto. Ajá. Ah, sí. Acuérdense que se parecen. Sería ser hecho. Ser hecho. Y el otro sería
hice. Hice. Muy bien. Yakio, Aida. Yakio. Voz Yakio, pasiva. yaki, Yaki. yaki. Bien. Fíjense, yaki. Mantener, ser mantenido. De ser yacido no queda. Y yeki, yacido. Yací. ¿Mm? Bien. Introeo. Un compuesto del verbo eo. Introeo. Al principio salió también este verbo, aveo o adveo, más bien era adveo. Aquí está, compuesto de eo, el verbo ir, con una preposición. Entonces aquí tengo intro, eo, introeo, por lo tanto, introire. ¿De qué conjugación es entonces, Malhu? Es de la tramposa, ¿verdad? Sí, pero acuérdense que siempre el infinitivo es el que me ayuda, ¿no? Siempre es el infinitivo, por el infinitivo es por el que vamos a De clasificar. la cuarta, pero Muy bien, Malcu. Entonces, ¿cómo queda tu voz pasiva? Malcu. es introiri. Introir. Muy bien, Malcu. Muy bien. Creo que estoy Sí, Lau. confundida. Es que ahí dice introeo, introis, y entonces yo pensé que era de la tercera. Parece, pero por eso es que el infinitivo siempre es por el que vas a clasificar. Siempre por el infinitivo, Lau. Estas dos no te sirven pero de nada, porque si tú clasificas por esta primera persona, podría parecer más parecido a aveo de la segunda. Esta podría ser o de la tercera o de la cuarta como tal. Sí. Pero el infinitivo es el que te va a decir. Fíjate la diferencia entre esta terminación. Puede parecer algo tonto, fíjate. Esta is y esta is. Cuando tú explicas que en latín hay 5 vocales largas y 5 vocales breves, pues puede parecer como que estoy loca, ¿no? Porque la forma no cambia, porque hay una A breve y una A larga, y se representan igual. Hay una E breve y una E larga, y se representan igual. Bueno, si algún alumno un día me dice, a ver, quiero un ejemplo, yo le digo que introis, esta I de introis es larga. Ahí tendría que poner el macrón de ludo, ¿sí? Y cuando yo le digo que el X, esta terminación es breve, pues me tiene que hacer caso, porque así es, ¿no? Ahora, ¿cómo sabemos que esta es larga y esta es breve? Porque aquí se conserva aquí mismo. Fíjate, una vocal larga, esto es una vocal temática, se conserva. I. ¿Ya viste, Lau? Se conserva en el infinitivo y acuérdate que es del infinitivo hacia atrás, ¿sí? Se conserva esa I. Esto verifica si es tema y si es tema es larga. ¿Sí, Laura? ¿No? Ok. Aquí pero si no, después le aprendo. No, a ver, espérate. A lo mejor esto es irregular. Ya Josefina nos lo había dicho desde el principio con el verbo aveo. Con el verbo aveo. Si es un verbo, el verbo eo es irregular. Sí, ahora. Si tú te fijas aquí, por la primera persona, ahí tiene una apofonía, un cambio de vocal. En las primeras personas suele haber cambios fonéticos, por eso no las vamos a considerar. Por eso, los gramáticos fijaron que el enunciado debe llevar la primera persona, la segunda y el infinitivo. El infinitivo, ¿por qué? Porque el infinitivo me da la clasificación. Pero si tengo un infinitivo terminado en ire, pues es de la cuarta, no hay más, Lau. Ahora, para corroborar que la letra temática, efectivamente que me indica que es de la cuarta, esa letra temática es la I, yo la verifico en la segunda persona.
y, ahí se conserva, por lo tanto es de la cuarta. Pero el problema está en los verbos de la tercera. Fíjate cómo aquí el verbo de la tercera, legere, ¿cómo sé que es legere y no legere? O sea, ¿cómo sé que este verbo es de la tercera y no de la segunda? Lo sé porque esta E aquí cambia. Si esta E cambia, aquí es E y aquí es I, esa vocal no es temática. Cuando una vocal cambia, eso me indica que no es tema, o sea que es una vocal débil, breve. ¿Sí, Lau? Sí, sí, sí. Por lo tanto, esta es breve y esta es larga. ¿Cómo sé que esta es larga? Porque es la segunda persona de un verbo de la cuarta. Ajá, entonces siempre terminados en ire son cuarta. Siempre, Lau. Siempre, siempre, siempre. ¿Vale? Sí, ya entendí. Tú podrías aquí decir, es que no sé, o sea, por la primera persona no sé, puede ser de la segunda porque se parece a aveo. Sí, pero el enunciado, la clasificación más bien de los verbos, se va a dar con el infinitivo. El infinitivo es el que te va a dar la clasificación. Porque si no, acuérdate lo que decía José María, ¿qué pasaría con el verbo? Fíjate la diferencia entre expedio y facio. Pues no los ves igual, terminados en io los dos. Sí, sí. Son iguales, ¿no? Pero entonces yo sé que expedio por el infinitivo expedire, ire, ¿es de cuál? ¿De qué conjugación? Es de la cuarta. Mientras facere Es de la mixta, tercera Es mixta. de la tercera. Tercera es la mixta. Aun cuando las primeras personas se parezcan, El tema del infinitivo es el que te va a decir al final si es de la primera, de la segunda, de la tercera o de la cuarta. Ya entendí. Siempre el infinitivo, ¿vale? Y ya que estoy en esto, les comento algo. Me voy a quedar con el verbo expedio. Fíjense muy bien. Esta es la forma tradicional de enunciar un verbo, que nosotros sabemos que es la primera persona del presente indicativo, terminado en O, igual que en español decimos como, canto, juego, río, que termina en O, no subjuntivos, porque los subjuntivos en español pueden terminar en E. Hablo entonces de presente indicativo, terminado en O. Segunda persona, terminada en S, que también en español es igual. Tú juegas, tú cantas, tú ríes, tú comes, terminado en S. Y luego el infinitivo. Bueno, después el perfecto y el supino. Pero fíjense, hay libros, después regreso al verbo expedio, me voy a ir al verbo amo, que está aquí al principio, para comentarles que esta forma de enunciar los verbos, de nuevo, que es con la primera persona, la segunda persona y el infinitivo. Lo voy a poner aquí en otro color, lo voy a poner aquí en este color. El perfecto y el supino. Fíjense, ¿cuántas formas son? 1, 2, 3, 4, 5 formas. Hay diccionarios, o no diccionarios, bueno, sí puede haber diccionarios, pero sobre todo manuales, que van a cambiar un poquito la forma de enunciar los verbos, siempre basados en el infinitivo, que sería amare, el perfecto, que va a ser amaui, y el supino, que va a ser amatum. Fíjense, lo voy a escribir mejor aquí arriba. Para poner mis 4 enunciados. Voy a poner acá mis 4 enunciados. Voy a borrar esto. Entonces voy a poner aquí el enunciado. Amo, amas, voy a poner el infinitivo con mayúscula. Amare, perfecto, amaui y supino, amatum. Modelo de la segunda. Aveo, aves, avere,
perfecto. Abui y supino, Habitum. habitum. Tercera, rego, Creo. regis, ¿no? Regis. Regere, perfecto. Rexis, Rexis. bien. Supino, rectum. Rectum. Aquí voy a meter la mixta. ¿Ah? Vamos a meter la mixta y decimos capio. Capio, Capi. capis, Capire. capere, Capere. kepi, captum. Acuérdense que esa es la tercera y Ay, cuarta, de verdad. ¿vale? Y ahora vamos a meter aquí la cuarta. Metemos audio. Audio, audis, audire, Vire. audivi, Audire. auditum. Auditum. Ahí están mis 4 modelitos. Bueno, 5, si consideramos la mixta. Ahora, hay diccionarios que se quieren ahorrar tinta, quieren ahorrar papel, espacio, luego en los estudiantes pobres que no tenemos automóvil, pues resulta que cargamos un libro no tan pesado. Todas esas características hacen que un diccionario sea de bolsillo, ¿no? Todas esas características hacen que podamos transportar de una manera fácil o no, y también abaratar los costos y todo esto. Entonces, podemos decir, ay, quitando estas 2 palabritas, ¿van a ahorrar todo esto? Pues sí, porque imagínense quitar todas estas 2 palabritas en todos los verbos que están consignando, ¿no? Entonces, sí resulta al final un ahorro sustancioso, ¿no? Entonces aquí ahorran estas 2 palabras, ¿no? Las quitan. Y en lugar de estas 2 palabras, al final de cada uno de los enunciados, en donde está el infinitivo, el perfecto y el supino, agregan un número. Van a agregar aquí el número 1 para indicar que es un verbo de la primera conjugación, el número 2 para indicar que es un verbo de la segunda conjugación, agregan el número 3 para indicar que es un verbo de la tercera conjugación, lo mismo para el mixto, o agregan un número 4 para indicar que es un verbo de la cuarta conjugación. ¿Sí? Eso lo van a hacer algunos diccionarios. Entonces, ya con esto, y sobre todo en los verbos de la tercera, podemos distinguir estos de la tercera de los verbos de la segunda. O sea, ya sabemos que todos los verbos de la primera tienen un radical de presente terminado en A. Que todos los verbos de la segunda conjugación tienen un radical de presente terminado en E. Entonces, si este es de la tercera, su radical de presente termina en consonante. Y que los verbos de la cuarta tienen un radical de presente terminado en I. ¿No? Entonces, en lugar de 2 palabras, pues solo agregan un numerito. ¿No? A la larga, eso también, les digo, hace la diferencia en costos, ¿no? Ahorran papel, ahorran tinta, etc. Ahora, se supone, fíjense que acá en México somos muy criticones del diccionario Vox, no sé qué pasa en Perú, no sé qué pasa en España. Alguna vez Josefina me dijo, ay, con mi diccionario Vox, entonces supongo que también en España lo hacen, ¿no? Ay, nos discriminan a los que utilizamos el diccionario Vox, que es más de estudiantes, ¿no? Porque habrá profesores que tienen, pues, diccionarios especializados, ¿no? Aquella vez, Josefina, me dijiste, pues yo con mi diccionario Vox, que es con el que trabajo. Sí, claro, todos empezamos trabajando con nuestro sencillito diccionario Vox, ¿no? Muy querido, exacto, muy querido nuestro diccionario Vox latino. Muchos lo critican, dicen, ay, es que está bastante incompleto. Bastante incompleto puede ser, sobre todo en cuestiones de significación, porque algunos significados pueden agregarse en diccionarios, por ejemplo, en el Oxford, ¿no? Es el diccionario que sobre todo nuestros profesores citan, utilizan, quienes se dedican digamos, de manera más profesional a cuestiones de traducción. Aparte porque el Oxford hace
como intertextualidad, ¿no? Como que sí nos da citas, referencias exactas en dónde y en qué obras se emplean determinados conceptos. Bueno, pero luego se discrimina ese pobre diccionario Box porque dicen, ay, es el boxito, ese ni sirve. Y siempre digo yo, en defensa del Box, Josefina, siempre digo, pues no sirven los que lo utilizan y no lo saben utilizar, más bien los que no saben utilizar el diccionario, porque el diccionario Boxito da por supuesto, da por hecho que nosotros ya sabemos, por ejemplo, que el modelo de los verbos de la primera va a seguir el modelo del verbo amo, amas, amare, amavi, amatum. Entonces, si uno no sabe el enunciado de estos verbos, al menos amo, aveo, rego y audio, como modelos de conjugación, quizá me voy a perder cuando el diccionario, Lau, fíjate, nada más lo que hace es poner amo y pone el número 1. Nada más, eso es lo que hace el verbo, eso es lo que hace el diccionario. Escribe la primera persona y el número 1. Ya con eso se está ahorrando amas, amare, amavi, amatum. La mayoría de los verbos de la primera conjugación, la mayoría de estos verbos va a hacer lo mismo. Entonces tengo apelo y también escribe el número 1. Entonces, uno, siguiendo el modelo del verbo amare, tiene que decir apelo, apelas, apelare, apelavi, apelatum. La mayoría de los verbos de la primera conjugación siguen el modelo de amo. ¿Vale? Entonces, estos cambios puedo identificar en los enunciados. O sea, puedo tener la forma regular de traducir un verbo, de enunciar un verbo que es como, con todas las formas. Entonces, amo, aquí les voy a ponerla para el verbo amar, primera forma. Amo, amas, amare, amavi, amatum. Segunda forma, solamente desde el infinitivo, amare, perfecto, amavi, supino, amatum y el número 1. A veces en lugar del número 1, esto para beneplácito de Ludo, agrega el macrón. ¿Sí? Y tercera forma, amo con el número 1. Vamos a enunciar el verbo aveo. Sus 3 formas de enunciar el verbo aveo. Aveo. Voy a quitarle aquí esta es la forma completa. Aveo, aves, avere, avi, avitum. Esa es la forma completa. Forma con infinitivo. Nada más. Sería avere, avi, avitum. Y el recurso del macrón. Al poner el macrón en avere, ya sé que es un verbo de la segunda. Tercera forma, y eso casi siempre es para verbos de primera y de segunda, aveo y el número 2. En los verbos de la tercera, aquí sí, nada más se emplean 2 formas. Se emplea la forma rego, regis, regere, rexi, rectum. Y la forma con el infinitivo regere, rexi, rectum. Entonces aquí, al no agregar el macrón, es más, creo que ustedes saben, déjenme ver cómo se pone, luego me sale sin pedirlo. Ahí está. Entonces ahí está. Regere. Esta es la marca
En prosodia la marca de E breve. El macrón se utiliza para la E larga y este semicírculo para la E breve. Fíjate, Ludito, a ti que te encantan esas marcas de prosodia, es que Ludo es un poeta, con perdón de Josefina. ¿Estoy bromeando, Ludo? Ok, porque aquí nuestra poeta es Josefina, no Ludo, pero bueno, vamos a darle... ¿No, Josefina? Pues al menos tú le sabes más que todos nosotros juntos. Entonces, queridos, esta es la marca en prosodia, pero pues nada más lo que se hace es no ponerle ninguna marca. Entonces, al ponérsela E solita, sin la marca, sin ese semicírculo, ya sabemos que es una vocal breve. Entonces, eso me indica que es de la tercera. Ahora, aquí, ¿por qué no se escribe rego 3? Puede hacerse si el diccionario supone que nosotros ya no sabemos el enunciado completo del verbo rego. Ajá. Pero regularmente los verbos de la tercera son irregulares, o sea, tienen formas irregulares, formas cambiantes, no irregulares, formas cambiantes. No es tan regular como los verbos de la primera y los verbos de la segunda, que hacen es, ere, uy. No es tan regular, por lo tanto, siempre, casi nunca hacen esta forma de enunciar. Si sigo esta misma forma, ¿cómo se enuncian? ¿Cuáles son las dos formas de enunciar el verbo capio? Bueno, pues la primera va a ser así, capio, capis, capere, kepi, captum, y la segunda va a ser capere, capere, kepi, captum. ¿Y qué pasa con el verbo audio? Sí, pero una cosa, entonces nunca sabremos, de esta manera, de esta segunda manera, no podemos deducir la primera persona del singular del presente. Podríamos pensar que es capo en vez de capio. Exactamente, sí se puede pensar eso. Sí se puede pensar eso porque solo pondrías eso con un 3. Sí se puede pensar eso, naturalmente. Naturalmente, quizá los mixtos no estén... Ah, no, ¿sabes qué pasa? Aquí tienes toda la razón. ¿Qué hace? Pero fíjate cómo lo escribe. Después de esta forma, sí agrega el capio. Ah, vale. Después, sí, pero es al final. Qué bueno que hiciste esta observación. Muy bien, José María. Sí. Gracias. Por ejemplo, en el caso del verbo, cupio, ¿no? Que sería también. Cupio, haría cupere. Entonces sería cupere, cupivi, cupitum, y después cupio. Sí, tienes razón. Voy a ver ahorita esto en el diccionario, ¿sale? O sea, para que ustedes lo vean ya en el diccionario. Vale. Muy bien, porque la forma completa es cupio. Yo creo que esta es en la forma en la que nos tenemos que acordar, acostumbrar. Cupio, cupis, cupere, cupivi, cupito. Bien. Acuérdense que la forma, digamos, estándar es la primera, la completa. Estas se utilizan ya en métodos específicos o en diccionarios, pero esto es de acuerdo también con los costos de producción de las mismas obras, ¿no? Porque la forma estandarizada es esta, la primera. ¿Ah? Es como en español cuando nos dicen, ¿cómo en estas libros de conjugación de verbos en español? Por ejemplo, el verbo satisfacer, que es uno de los más irregulares del español, ¿no? El verbo satisfacer. Pues no nos ponen la conjugación del verbo satisfacer, ¿no, Lau? No le escriben, siempre nos dicen igual a o como el verbo hacer. O sea, como que hay verbos modelo que van a servirnos para, con esa misma base, conjugar otros verbos. Lo mismo va a pasar en latín.
Y les decía, ya el último, el verbo audio, audio, audis, audire, audivi, auditum. La segunda forma sería con el infinitivo, entonces, audire. Y aquí, aunque no haga falta, pues sí me pone el macrón, audire, audivi, auditum. Si se fijan, el problema real, entonces, nada más está en cuál. Solamente está en los verbos de la tercera. Solamente, son los únicos, porque son los atemáticos. Ajá. Solamente son los atemáticos. O sea que si vemos la primera persona como la de Capio, al final, o sea, en vez de tener 3, tenemos esa cuarta. Sí, sabemos porque que es pero lo va a relación. separar, siempre la va a separar, Lau. Nos va a decir, cuidado porque puede ser una, es un mixto. Y como nos comentaba ahora José María, pues sí, tendríamos el problema de pensar que es capo, ¿no? Entonces ahí nos dice que al final nos indica que justamente va a ser un mixto agregando esa terminación, ¿no? Quiero que vean ahora, déjenme ver, estoy abriendo el diccionario. Estaba pensando en los neutros de la tercera declinación, José, que en sí, los diccionarios siempre aparece la N entre paréntesis, ajá, porque exacto. eso sí no hay manera de saber si son neutros. Mientras que algunos sí, los de la segunda sí porque terminan en los de la segunda porque terminan en un, pero de pero la los de la tercera. tienen que marcar la N. Exactamente, exactamente. Entonces pasa casi bueno, no lo mismo, sino algo parecido con la tercera conjugación. Exactamente. Que hacen esta marca. Muy bien, exactamente, Lau. Por ejemplo, observen aquí el verbo, aquí aparece, ¿no? Este es el boxito, hasta de cariño le decimos, el boxito bonito. Avalieno. Pues nada más nos pone un número 1, que es un verbo de la primera conjugación. Entonces mi modelo va a ser amo, amas, amare, amavi, amatum. Entonces va a ser avalieno, avalienas, avalienare, avalienaui, avalienatum. ¿Se fijan? O sea, si no sabemos el modelo de amo, pues sí podemos decir, no sirve el diccionario Box. Si se fijan, hay que tener un mínimo de conocimientos de morfología para saber esto. Vamos a ver, por ejemplo, aquí también, fíjense, la mayoría, ¿no? Son los verbos de la primera. Aberro, abreuio, ¿no? Abdico. Pero vean el de la tercera, ¿qué pasa? Fíjense, aquí tengo dos verbos, abdico y abdico. Aquí no aquí no se pronuncia abdico, a ver si se dan cuenta, ¿no? Aquí es abdico, rechazar es abdico. Aquí tengo macrón, ay, no sé si se alcanza a ver el macrón. No, pues así se ve pixeleado, se ve más feo. Aquí hay macrón y aquí no hay macrón. Abdico. No, sí es abdico. Abdicas, abdicare, abdicaui, abdicatum. Me está diciendo que es de la primera. Y vean la segunda forma. Es abdico y es de la tercera. Aunque me dice que es de la tercera, aquí pone las tres formas. Entonces va a ser el infinitivo va a ser abdicere, abdicere. Entonces, si lo completo el enunciado va a ser abdico, abdiquis, abdicere, abdixi, abdictum. Va a ser como qué verbo, como el verbo dico. Dico, diquis, dicere. ¿Se fijaron? Sí. Ahora vamos a buscar el verbo cupio. Luego me parece más fácil hacerlo así, José María, que en la forma de buscar. Bueno, vamos a buscar cupio. Ay. No, ya o más abajo. Sí, nada más que lo iba a hacer con esto, Lau. Que luego se va más.
Cum. Cupio. Ya Acá está. casi llegamos, cupio. Fíjate qué chistoso, ¿eh? Acá nomás me pone. Ah, porque aquí ¿por qué? Fíjate, aquí ¿por qué? Porque aquí sí pone la primera persona, José María. Aquí sí, aquí no nada más el infinitivo. Déjame abrir ahora un vocabulario. Déjame ver acá. Vocabulario fundamental. Déjame abrir el vocabulario fundamental. A ver qué hace mi querida Pati. A ver qué hace nuestra querida Pati Villaseñor, Aida. Sí, profesora. Sí, nuestra mamá Pati Villaseñor. Por ejemplo, fíjate, José María, fíjate, esta es otra forma, la que te digo que va con el infinitivo. Hace capere, pero después de capere agrega el io, o sea que es un verbo es mixto. Algunos lo ponen al final, ¿no? Entonces, capere, capio, capere, capio. O sea, así en lugar de decir capio, capis, capere, hacen capere, capio. ¿Ya te fijas, José María? Lo cual me indica que es mixto. Kepi, captum. Y acuérdate que la querida profesora Pati Villaseñor, Ludo, siempre utiliza macrones, ¿no? Te puedes deleitar con la obra de Pati Villaseñor porque ella siempre utiliza los macrones, ¿no? Entonces, aquí pere, aquí pio. Aquí está, aquí pio, akepi, akeptum, ¿no? De decere, de dequesi, de dequesum. Aquí estoy viendo Entonces, de decere es de la segunda, porque no tiene la marca de larga en la E. De decere, no es de dequere. A ver si vemos acá un verbo de la segunda. A ver si lo alcanzan a ver. Tercera. Hay más, naturalmente que hay más de la tercera, Lau. ¿No? Quizá los más raros son los de la segunda. Son los más regulares. Justamente porque son muy poquitos, pues no los usábamos tanto, no se usaban, eran usados y por lo tanto no sufrieron grandes cambios, ¿no? Aquí hay uno, que es irregular. ¿Por qué sabemos que es irregular? Porque no tiene radical de supino. Entonces, egere, egui, ¿no? Entonces, fíjate aquí, egere. ¿Cómo sabemos que es de la segunda? Porque la terminación ere del infinitivo, en la terminación ere del infinitivo hay un macrón. Oigan, ya nos picamos con y no me fijé en la hora. Ya vámonos a dormir. Déjenme